Ahí está, bien. Recordemos un poquito sobre la jerarquía de los ejes, hipotálamo, hipófisis y en este caso la efectora, que es la hipófisis, porque es la producir la prolactina. Entonces, si no recuerdan cuando inicié el curso, les comentaba yo de los ejes hormonales, que la prolactina es un eje curioso porque no tenemos función como el resto de hormonas que tienen los que ayudan a su liberación. Hay estímulos que ayudan a la liberación de prolactina. Todavía no les paso lista. Ok. Estímulos que van a generar mayor liberación de algunas hormonas, pero en el caso de la prolactina o tónica, siempre está prolactina. Y más bien hay un freno que limita la producción de prolactina. Este freno que limita la producción de prolactina es la vía dopaminérgica. De modo que cualquier cosa que interrumpa la vía dopaminérgica, quitar ese freno de la producción de prolactina y se va a elevar la prolactina. Y esto es una de las causas más comunes de elevación de prolactina, independientemente de qué es lo que influye la vía dopaminérgica. Y la forma en la que se eleva la prolactina de manera lógica, digamos, y la lactancia, porque esa es la función de la prolactina, pero en la lactancia. Entonces, la lactancia aumenta la liberación, producción y liberación de prolactina de la siguiente manera. Se da estímulo del pezón, el vaciamiento de la glándula mamaria, se obtiene la leche, se vacía, digamos, el flujo, y es señal de su estímulo sensitivo de la succión va a viajar a través de una espinal aferente del nervio intercostal, y este va a llevarle por la médula y tener un relevo, llegar hacia el cerebro, y va a estimular la liberación de serotonina y sobre todo TRH, también un poquito de antidiurético, tener que ver, pero sobre todo y estos van a estimular a que se produzca. A su vez, sobre este nervio va a inhibirnos la liberación de dopamina. Y al inhibir la liberación de dopamina, que tiene un efecto negativo, pues va a sobre la prolactina. Como se eleva la prolactina, esta prolactina y va a permitir que haya de leche y que se la lactancia. Hay condiciones que van a elevar la prolactina de manera lógica, como la presencia de estrógenos, ya embarazo, pero también por anti forma. De modo que aunque vamos a ver hoy, principalmente, ustedes tienen que cosas más podemos tener de la acción de prolactina, para que no andemos buscando tumores donde no hay, y tampoco dejemos pasar de y vayamos atrás. Entonces, hay cosas fisiológicas de elevación de prolactina, embarazo, lactancia, lactancia, no cualquier forma, objeto o razón por la cual se estimula también a dar elevación de prolactina a cualquiera. Relaciones sexuales y el estrés puede elevar la prolactina. Y en el peso me refiero a cualquiera, puede ser el rosa de la ropa, el peso tonista puede tener elevada carrera, el roce, la ropa sobre el peso durante horas y quiere decir que tengo un problema. Les trastornos sobre todo les torácicas, interesados, intercostal, una fractura de una costilla que nos da la afección espinal, pudiera ser que digamos, imitar a la lesión o la médula espinal, elementos de donde están los puede generar hiperprolactina. Enfermedades como insuficiencia hepática, como insuficiencia crónica, que esto por la disminución de la duración sin tratamiento, obviamente. Ustedes
un paciente con hipotiroidismo primario severo, acuérdense que entre el tiempo lleva el hipotiroidismo a TSH. Y vamos a regresar tantito. Vean, TR es un estímulo para la producción de prolactina. Pues obviamente TRH muy elevado. Entonces, en los casos de hipotiroidismo primario sin tratamiento, deben tener niveles muy de TSH, estos medimos, y TSH que no se mide, obviamente está alto, y esto nos estimula la liberación de prolactina, y un paciente de hipotiroidismo severo suele tener arriba de 100. Bien, entonces, y algo muy frecuente, porque el hipotiroidismo primario en esos grados, como generar altas, no es tan común, es un hipotiroidismo severo. La insuficiencia renal tampoco es frecuente, pero el síndrome poliquístico sí es frecuente. Aquí esto nos genera ruido porque en el síndrome poliquístico, ustedes recuerdan, pues, menorrea. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor prolactinoma, no, a lo mejor es la bilivulgar poliquístico, una discreta hiperprolactinemia tumoral. Y luego las cosas con los medicamentos, porque hay muchos medicamentos que me elevan la prolactina. Algunos van a ser de uso tan frecuente, elevan en cantidades monstruosas, antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos típicos que se usan con mucha frecuencia, risperidona, clozapina, quetiapina, alcohol, todos esos elevan la prolactina y quiero arriba, o sea, cantidades muy importantes que pueden llegar a ser tumorales. Cuando ustedes tienen prolactina arriba, es uno pensar, es probable que sea prolactina a nivel, pero hay que descartar estos fármacos que la llegan a esos niveles. Es una prolactina de 100, a cualquier cosa. Puede ser fármacos, puede ser tumor, o puede ser algunas enfermedades vegetativas. Entonces, normalmente son las que nos preocupan más de 100. Los antidepresivos tricíclicos, mipramina, tilina, inhibidores de la MAO que usan, eso sin olvidar, pero se la prolactina, todos los muchísima frecuencia pueden la prolactina de manera dirigida si el paciente no toma estos fármacos. Hay antidepresivos que también la prolactina. Estos, pues, la casi no se usa. Alfa-metildopa casi siempre se usa con hipertensión asociada al embarazo, por lo tanto, pues ya le va a subir suficiente la prolactina como para que se ocupen del alfa-metildopa. Tal vez no sea el que se utiliza con más frecuencia de estos fármacos que elevan la prolactina. Fármaco intestinal, y aquí es donde es también muy frecuente el uso de metramida y domperidona, que son cocineros y tienen estructura similar al peridol. Por eso tienen extrapyramidales tan intensos y pueden mucho la prolactina. Y otras condiciones como tiburón, que es un fármaco mucho que tiene efectos agonistas de estrógenos en algunos receptores antagonistas en otros, y cocaína, y que también se usa a frecuencia. Eso lo tienen ustedes que investigar. Puede haber hiperplasia por enfermedad hipotálamo. Pueden ser tumores en hipotálamo que interrumpan la actividad enérgica, faringiomas, germinoma, meningioma, que estén en hipotálamo. Puede haber el antecedente de radioterapia en el hipotálamo. Pueden haber del tallo de hipófisis por alguna vía transferencia que lesionaron el tallo, y entonces rompe la vía enérgica, o traumatismo cardíaco que se expone el tallo por el movimiento, el traumatismo, enfermedades filtrativas, y lo mismo en hipófisis. Ahora, en hipófisis, los tumores que con mayor frecuencia elevan la prolactina, pues van a ser los prolactinomas, pero no son los únicos. Deben tener una adenoma hipófisis, un macro más funcionante que identifican las siglas ahí, que es MAHF. El macro no funciona, que si está el tallo interrumpe la vía enérgica y la prolactina. Van a hacer la diferencia sencillo. Por lo menos los niveles de prolactina que se dan por la producción de la vía dopamínica andan por el 100, 150. Entonces, es el de prolactina y tiene un tumor grande, es un prolactina, porque la prolactina sí está relacionada
con el tamaño del tumor. Entonces, tienen un tumor grande, esperan enormes de prolactina. Ese nivel de 150, 200 de prolactina suele ser un nivel que vemos con tumores de menos de un centímetro. Más o menos se dan una idea. Pues tienen un nivel de prolactina de 150, un tumorzote de 3 centímetros no es un prolactinoma. Y esto es trabalenguas. Vamos a un macropinoma. Tanto prolactina como hormona de crecimiento. Entonces, producen ambas. Los aracnoides que se dan por entrada de líquidos se valora aquí compresión de la hipófisis, también pueden elevar la prolactina, y enfermedades infiltrativas también nos pueden dar la prolactina. Son las manifestaciones clínicas que nosotros vemos de los tumores. Las manifestaciones van a tener un prolactinoma. Prolactina puede ser por la prolactina elevada o puede ser por el tamaño del tumor. Entonces, las que son debidas a hiperplasia, sobre todo hipogonadismo, hipogonadotrópico o hipogonadotrópico, ¿qué significa? Significa prolactina, denme un poquito. Significa perdón, ya estoy acá otra vez, que hay mucho ruido. Entonces, me refería a que los niveles de prolactina elevada lo que van a hacer es inhibir la liberación de FSH y LH, que esas son las gonotrofinas. Entonces, hipogonadismo significa que tienen ustedes bajo, ya sea si es hombre, testosterona, si es mujer, estradiol. Hipogonadotrófico significa que está bajo sin que haya una respuesta de la hipófisis para elevarlo. O sea, que tenemos estradiol o testosterona baja con FSH y LH bajas, que eso es el efecto directamente de la prolactina, esa es su función. Por eso, cuando ustedes veían, ¿qué será? Gineco, o a lo mejor salud pública, veían que la lactancia materna es un anticonceptivo natural, pues es porque se induce anovulación. Obviamente si el estímulo de hiperprolactinemia es constante. Entonces, eso es lo que se da. Y los síntomas de este hipogonadotrófico va a ser amenorrea, galactorrea e infertilidad en las mujeres. Entonces, tenemos amenorrea porque no tenemos estrógenos. Galactorrea por el estímulo sobre la mama de la prolactina elevada, y la infertilidad porque hay anovulación. Y en el caso de los hombres lo que vemos es disfunción sexual masculina, con disminución de la libido, impotencia sexual, trastornos de disfunción eréctil, entre otros porque no tienen testosterona. Y también puede haber infertilidad porque hay disminución en la producción espermática, pero no es algo tan 100% constante, ¿no? Y aquí la situación es que los síntomas, al ser diferentes del hipogonadismo hipogonadotrófico, son muy aparentes en el caso de las mujeres, pues hay amenorrea, hay galactorrea. Eso hace que la paciente busque atención médica por lo general más pronto. Y por eso es más frecuente encontrar microprolactinomas en mujeres de lo que es en hombres. En los hombres es más común encontrar macroprolactinomas. Y eso pasa en todos lados, ¿eh? No nada más en México. Hay mucha situación cultural con las situaciones de disfunción, entonces son por lo general pacientes jóvenes que morirán negándolo, entonces van a buscar atención médica muchas veces hasta que tienen efecto de masa del tumor, y los síntomas son por compresión del tumor, son tumores grandes. Cefalea, alteraciones en campos visuales, ya saben, hemianopsia bitemporal,
Hipopituitarismo, el tumor creció tanto que está dañando, comprimiendo o incluso destruyendo la hipófisis sana, o sea, todas las células que producen hormonas hipofisarias que no tienen relación con la prolactina, como hormona tiroidea, TSH para producción de hormona tiroidea, o ACTH para producción de cortisol, etcétera, ¿no? Entonces ahí están afectando otros ejes hormonales y llega a haber un crecimiento tan grande que puede generarnos incluso hipertensión intracraneal por el tamaño masivo del tumor. Ahora, ¿qué hacen si ustedes ya están sospechando la hiperprolactinemia o el paciente a lo mejor llegó con ustedes porque tiene prolactina elevada, porque alguien hizo un estudio y pues sorpresa, salió la prolactina elevada y van con ustedes para saber por qué? Entonces, primero, siempre se tiene que repetir. Siempre repitan. Y si se puede, la siguiente vez que repitan la prolactina, háganlo con dilución. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque cuando hay cantidades masivas de prolactina, puede ser tanta la cantidad de prolactina que el ensayo clínico para medirla se equivoque. Y después de cierta cantidad de prolactina, empieza a medirles menos de lo que realmente hay. Entonces, eso es a lo que me refiero. Lo que hacemos primero, que si tenemos una prolactina elevada, que está aquí, no aparece, un segundito, aquí está. Entonces tenemos una prolactina elevada, lo primero que hacemos es asegurarnos de que no es un error y medimos la segunda vez con dilución 1 en 100 por la posibilidad de que pudiéramos tener un efecto, se llama efecto hook o efecto de gancho, que ahorita les voy a explicar. Ya que tenemos dos prolactinas elevadas, pues lo siguiente es descartar estas causas que son frecuentes y comunes de hiperprolactinemia, que no son tumorales. Entonces, primero, si tienen ustedes una mujer con amenorrea y prolactina elevada, lo primero que tienen que hacer es ver que no esté embarazada, porque el embarazo es la principal causa de amenorrea en una mujer joven, en edad fértil. Entonces, eso siempre tengan en mente, nunca se les olvide. Luego andan buscando cosas y son embarazos. Hipotiroidismo primario, por lo que les decía, el estímulo que hay tan fuerte sobre la hipófisis para producir TSH y estimular a la tiroides, la hormona tiroidea, puede tener consecuencia una reacción de prolactina. Y ahí, pues, ustedes el hipotiroidismo, la prolactina regresa normal. Fármacos. Ahí, todos los fármacos que les daba, hay que buscar. Si el paciente está tomando antiepilépticos, antipsicóticos, no van a suspender el tratamiento, pero ustedes tienen que tener en cuenta que esa puede ser una causa de hiperprolactinemia. Y a la hora de valorar si hay síntomas de prolactinemia, es importante tratarlos con ventaja de suspender el tratamiento. Pero la mayoría de veces los pacientes que tienen tratamiento con estos fármacos no tienen síntomas de hiperprolactinemia, a veces solamente es un hallazgo en el laboratorio. Entonces tienen que tener cuidado. No hay síntomas que justifiquen no suspendan el tratamiento. Entonces ya descartadas esas causas igual de la falla hepática. Y descartaron y siguen con alta, entonces ahora sí, es una resonancia magnética nuclear, la van a pedir resonancia magnética del cráneo, con foco en la silla turca, ya la pedimos cortada para evaluar porque es más común si es que sea un microproblema y no se va a ver bien si no está contrastada. Ahora, ¿qué posibilidades podemos tener? Que tener la hipófisis macro de tumorzote o tener enfermedad infiltrada y no tiene 150, 150 o alta, no tan alta. Entonces aquí la causa de la prolactina es interrupción de la dopaminérgica o dopaminérgico y es un macrofuncionante, tumor productor de proteína porque está grandote, adenoma, ¿no? Y el nivel de prolactina siempre va a estar relacionado con el tamaño del tumor. Entonces, 150 hasta 200, por lo general no mide un centímetro de prolactinoma. Si el prolactinoma mide un centímetro, por lo general tiene niveles muy mayores de prolactina. 250, 300, 400, 1000, 2000, 3000, dependiendo del tamaño del tumor. Luego, si encontramos un macroadenoma en hipófisis y la prolactina pues está de arriba de 150, ya les digo, pueden ser señales de miles, vemos que es un microprolactinoma, si es menos de un centímetro, macroprolactinoma de un centímetro. Y esto que a veces puede pasar, que tenemos tumor en la prolactina está de 100, más de 100, alrededor de 100, digamos, ligeramente elevada, pero no tan elevada. Hay puede haber causas idiáticas de hiperprolactinemia y eso son formas de prolactina colérica
que no tienen ningún, ¿cómo les diré? No tienen ninguna manifestación biológica, pero sí a medirse se mide como si estuviera alta. O puede ser microprolactinoma tan pequeño que no es la prolactina y que no se alcanza entre los cortes del receptor, que tengan un receptor de 3 teslas. En México hasta me quedé solo había 2 en el país, es difícil de a veces aún así no sé porque son tumores pequeñitos para poca prolactina, entonces es una posibilidad. Bien, me refería con la dilución de prolactina, eso es importante que lo sepan. La forma de medir prolactina no es una forma directa. Ustedes, como el flujo que mide los glóbulos blancos, los 30, ¿cuántos son? ¿Cuántos glóbulos rojos? No, porque aquí mide de manera indirecta. Entonces, lo que hacemos es tener el cero del paciente y esto se va a colocar en un tubo de ensayo que tiene unidos anticuerpos en fase sólida. Esto, o sea, que está, ahí no está mi puntito, espérenme. Ahí está. Okay. Esto es la parte del tubo de ensayo, fase sólida. Ahí está pegado un cuerpo que tiene cómo fijar la página. Entonces, el suerte, la proteína que hay en el se va a unir al cuerpo. Lo siguiente es otro, digamos, una sustancia con un trazo, es otro anticuerpo que tiene su extremo, no está unido, tiene un trazo que va a emitir colorimétrica de diferentes formas, que se ahí está, que es un anticuerpo soluble con su trazador que es. Entonces, después se lava el tubo, se elimina todo más que traiga por ahí, y lo que no ha quedado de trazador, ¿no? Que solo puede estar unidas prolactinas que están unidas a la pared. Entonces, ya que se lavó todo lo que nos quedamos con esto y lo que hacemos es medir la intensidad de la señal que nos dio el trazador. Sí, sí, que hay. Entonces, el tipo de trazado diferente puede ser por radioactividad, por colorimetría enzimática, fluorescencia, estos siglas significan, y eso es importante, o se las debe tratar siempre la verdad, que sepan cómo. Si yo mido cierta cantidad de pues lo voy a correlacionar con la cantidad, perdón, ay, dedito. Voy a correlacionar la cantidad que tengo prolactina. Entonces tengo un trazador, tengo prolactina, ¿no? Aquí tenemos mayor cantidad de trazador, mayor cantidad de prolactina, entonces relación directa, ¿no? Aquí lo. Pero el otro gancho ocurre cuando tenemos tanta prolactina que la cantidad que tenemos de trazador o de anticuerpos fijos en sólida no son suficientes. Y entonces pasa este efecto gancho o efecto hook. Yo tengo base sólida cuerpos, pero tantísima prolactina, se me hace un reloj. Y entonces esa prolactina que tengo no es que no sea para medir porque no hay suficiente cuerpo unidos a la fase ni con el trazador. Luego hacemos el lavado, se va un trazador con proteínas, se quedan otras prolactinas unidas al sólida sin trazador. El caso es que después de esa cantidad que se representa aquí, entre más trazador, como veníamos, había más prolactina. Pero llega en el que hay tanta prolactina que el trazador empezamos a medir menos prolactina de la que realmente hay. A esto, la imagen que se ve aquí gráfica es el gancho, eso llamamos efecto gancho. Entonces, con una producción más prolactina, puede dar prolactinas elevadas reales. O sea, por ejemplo, tienen un tumor de 3 centímetros, un centímetros, y un prolactina en 3, dicen, ah, caray, ok, está elevada, pero esperaba más, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor alcanza a medir y todo lo demás, los 100 y cientos de prolactina que se perdieron en el ensayo, se amontonaron aquí o se fueron junto con el doctor. Entonces, para eso se hace la dilución para evitar este efecto y saber la medida real de prolactina. Y lo que nos queda abajito, que creemos que puede ser hiperprolactinemia idiopática, una condición que nosotros macroprolactinemia. La macroprolactinemia es cuando el paciente
tiene moléculas de proteína, esta prolactina, unidas a un IgG, que es como si fuera una IgG, pero y las demás llaves de prolactina. Entonces, un montón, como el ensayo, mímica, operadores que miden, se pegan a una sola prolactina. Entonces, tenemos una prolactina monomérica que es, pues se mide un pasador. Pero si tenemos un montón de prolactinas como si fueran, podemos medir muchas prolactinas, que es así, pero tienen efecto biológico. Ustedes pueden tener 30 llaves en un, pero solo hay una cerradura. Entonces, aunque tengan 30 iguales, solamente van a abrir con una. Algo parecido acá. Tenemos prolactinas, pero efecto biológico, aunque tenemos cada una de las prolactinas con el laboratorio, el efecto biológico es el de una. Por eso pueden ustedes tener prolactinas de 150 con estos niveles, pero macroprolactina no hay efecto biológico de prolactina. Es decir, si es una mujer, no tiene de ciclos menstruales. Si es un hombre, mide la testosterona y está normal. Porque aunque la prolactina alta no está en una calidad funcional o en una forma funcional, es alta porque se mide mucho, porque está toda pegada. Es como de prolactina. Uno de los de acá, los mueve a nosotros, está todo pegado. Bien, entonces, significa. Ahora, ver, imágenes. Esta es una resonancia magnética en 1 ponderado. Esto es un corte canal de ubicar. Senoidal, cavernoso, círculos oscuros, negros, las carótidas internas del otro. Y esto aquí como orejita de perro. Ahí donde está. Vean que no me encuentro. Aquí está. Esto que está aquí con orejitas de perro, una orejita de perro y otra orejita de perro. Esto es un óptico. Vean cómo el óptico está pasado. Está por esto que es el tumor. Todo esto es el tumor. Entonces, ven ustedes esto es un macroadenoma hipofisario, una extensión supracelular. O sea, esta turca llega así más o menos. Está por arriba. Le llamamos supracelular. Entonces es un adenoma. Como usted en la prolactina antes de hacer la resonancia y tenía aquí, pues dicen, bueno, prolactino es un macrolactino, o sea, un tumor de prolactina de más de 1 centímetro. Pero es la única forma en la que se encontrar los prolactinomas. Es la resonancia de prolactinomas. Vamos a hacerle acercamiento. Para ubicar nasofaringe, senoidal, interna, o sea, el seno cavernoso, quiasma óptico. Esto que es aquí como si fuera la colita llena, el quiasma, esto de aquí es hipofisario, en el otro ni se veía, pero está rechazado. Aquí es el tallo hipofisario. Esto es la hipófisis, lo que se hiperintenso, o sea, más blanco. En la llamamos hiperintenso. Esta es una resonancia magnética nuclear potente 1 con medio de contraste. ¿Cómo sabemos que medio de contraste? Vaso sanguíneo. Ahí está el medio de contraste. Entonces, los adenomas hipofisarios, microadenomas hipofisarios no captan el medio de contraste, no regresan con medio de contraste, lo hace la hipófisis. Entonces, la hipófisis aquí real medio de contraste y lo que no real es el adenoma. Entonces, esta sustancia es un adenoma hipofisario de prolactina, microprolactina. ¿Okay? Pero no es la única forma en la que encuentra, podemos encontrarlos así. Y esa invasión a nada, o sea, tecito dentro de la turca, muy bien montado. Y luego acá tenemos otro, vamos a ubicar. Faringe, seno esfenoidal. El número 1 tenemos las carótidas del lado derecho, carótida del lado izquierdo. Esto que ven aquí, al lado de arriba y al lado de esto es el quiasma. ¿La vieron? El quiasma. Aquí no se ve bien el tallo porque la hipófisis está en un solo sitio. Entonces, si el corte un poquito más adelante, pues no se va a ver. Y ese también es contra como la hipófisis está hiperintensa y una intensidad menor es el adenoma. ¿Ven? Ahora,
es un micro, aparentemente menos de 1 centímetro. No tiene las medidas, pero no se ve tan grande. Un micro, pero aquí está el techo del esfenoides, perdón, el piso de la silla turca, y cómo tiene invasión de seno esfenoidal. Aunque esté chiquito, expansión infra por debajo de la turca se está expandiendo. Hay un síntoma de expansión, no da ningún síntoma, pero ya sabiendo salir, ya tiene que el cirujano entre aquí, por donde entran los neurocirujanos. Ahí está mi marcador. Aquí entran, por aquí entran y aspiran. Se quiere ir. Ojo, los prolactinos normalmente se operan, aunque se hacen ir. Es prolactinoma, pero también puede haber prolactinoma. Vamos a volverlo a situar. Entonces, la faringe, esto que ven intenso en escenas es material quirúrgico. Esta es una fascia postquirúrgica, o sea, donde pellizcaron un tumor y miren dónde quedó. Esto que ven aquí en oscuro son las carótidas internas. Vean cómo está abrazada completamente las carótidas. Si es una invasión de seno cavernoso, entonces es una invasión de seno cavernoso. El seno cavernoso está absolutamente todo. Obviamente, este es un tumor que se puede resecar en su totalidad. Nadie lo puede resecar en su totalidad, porque tan solo que meter a seno cavernoso es condenar al paciente a la muerte respiratoria. Vean cómo no solo hay expansión infracelular, la silla turca, tiene senos esfenoides súper por arriba de la silla. A ver, un encuentra el que porque no se ve. El diagnóstico está ¿dónde? Comprimido completamente por el tumor. Las carótidas vueltas, vean cómo la nación para, o sea, hacia los lados de la turca, vean, llega este tumor completamente venoso del otro igual. Incluso tiene una expansión supracelular que hay completamente prolactinoma invasor. Tiene invasión a seno cavernoso, tejido encefálico y con expansión supra, infra y paracelar. Y luego tenemos otro. Ahora este es un poquito diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es un corte sagital. Vamos a situarnos de nuevo. Nasofaringe, seno esfenoidal. Y aquí estaba la silla turca. Vean cómo también invasión infracelular. Y todo esto que se ve aquí, todo esto es el tumor. Es, perdón, una monstruosidad de tumor nuevamente. Entonces, aquí tenemos que podemos tener prolactinomas desde muy chiquitos, que nos van a dar un síndrome clínico muy similar, hasta tumores invasores enormisísimos. Los niveles de prolactina obviamente van a ser muy diferentes. Vamos a tener más o menos por 150, a lo mejor 200, 250, miles, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué pasaría con un prolactinoma si no le hacemos nada? Si nos quedamos viendo nada más. La historia natural del prolactinoma sin tratamiento depende mucho de si es un macro o si es un microprolactinoma. Si es un microprolactinoma, la posibilidad de que crezca hacia un macro es de 7% por año. O sea, no que siempre se van a hacer grandes, pero lo pueden hacer. Incluso pueden normalizar después de muchos años. Pero ¿cuál es el problema? Que estos años el paciente o la paciente vive con hipogonadismo si no se trata. Entonces va a decir, bueno, pues de todas maneras a lo mejor 30% van a normalizar sin hacerles nada, ¿para qué le hacemos algo? Pues no, porque las hormonas, los estrógenos o la testosterona, en el caso del hombre, no están de adorno y no tienen solamente una función sexual, sino que tienen que ver con el mantenimiento de la salud del hueso y otras condiciones de salud cardiovascular. Entonces, definitivamente no se han dejado sin tratamiento a pesar de que vean que pueden remitir. Y los microadenomas, los microprolactinomas, por alguna razón, en una paciente que está en tratamiento y después se embaraza, suele tener mayor posibilidad de remisión del tumor. Ahora, ¿por qué les decía que no se operaban? El tratamiento, si se piensa en una cirugía, vean cómo la normalización de la prolactina, si hablamos de microprolactinomas, es solamente en 71% de los casos, pero después recurre, no vuelve a subir la prolactina y la curación a largo plazo no alcanza el 60% en los tumores chicos.
En cuanto a los tumores de más de 1 centímetro, la normalización de la prolactina después de la cirugía es menos de la tercera parte de los casos, con una recurrencia de más de 18% para una tasa de curación a largo plazo de solamente una cuarta parte de los pacientes operados. Ojo, entonces, ¿son buenos números? Definitivamente no. Por eso el tratamiento lo damos con agonistas del receptor dopaminérgico, sobre todo el receptor tipo 2 de dopamina. Lo vamos a brincar por situación de tiempo. Repásenlo ustedes, porque me imagino que en Pharma llevaron agonistas dopaminérgicos, deben de haberlo visto. Entonces vamos a ver agonistas dopaminérgicos, que ese es el tratamiento de primera línea para los prolactinomas. Y estos pueden ser derivados de ergotamina, bromocriptina, cabergolina, que son los más comunes, y no derivados de la ergotamina por la estructura química. Vean cómo se parecen esas estructuras, y que es la quinabolida, pues no se parece tanto. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos tiene un efecto muy similar. Ahora, ¿qué van a darnos estos agonistas dopaminérgicos? Nos van a generar cambios morfológicos en las células del prolactinoma, con disminución en los gránulos secretores, disminución de la proteína, disminución de la transcripción del gen, disminución del volumen celular, tanto por disminución del citoplasma como del núcleo, y pueden generar condiciones de fibrosis intersticial y perivascular que van a dificultar la alimentación del tumor, evolución de complejo de Golgi y finalmente disminución del tamaño tumoral. Vamos a regresar, esto es un macroadenoma invasor, bueno, dan ganas de operarlo, ¿verdad? Pero ya vimos la tasa de curación que tienen en un macroprolactinoma es menos de 25% y el riesgo de entrar a esta zona y andar haciendo más daños de los que hizo el es enorme. Entonces, esto es un tratamiento, esto fue agosto 2005. Se le dieron 3 miligramos por semana de cabergolina. Y esto es febrero 2006. Vean cómo sigue siendo un macroprolactinoma, pero noten la disminución del tamaño tumoral. Esto es todavía todo el remanente, ¿no? Pero ya cuando menos parece algo de cerebro ahí. Entonces, obviamente la respuesta es mucho. De todos los agonistas DOPA, pues el primero que surgió fue la bromocriptina. La bromocriptina, sepan que existe, las dosis están ahí, pero tiene muchos efectos adversos, que eso los tienen todos los agonistas DOPA, pero este es de los que más tiene: náusea, vómito, hipotensión ortostática, y algo que es común a todos los agonistas DOPA son trastornos psiquiátricos, con descompensación de depresión, incluso hasta psicosis. Entonces, nada, tengan mucho cuidado para iniciar tratamiento en los pacientes que tienen ya trastornos psiquiátricos previos. Y la que más usamos es la cabergolina. ¿Por qué? Porque tiene una vida media mucho más larga, un efecto biológico más prolongado que nos permite dosificarla 2 o 3 veces a la semana y no 2 o 3 veces al día como la bromocriptina, y en dosis que va de 1 a 4 miligramos por semana. Por lo general, la mayoría de los pacientes están entre 1 y 3 miligramos. Si ustedes requieren más de 3 miligramos, probablemente se estén topando con un prolactinoma resistente a agonistas DOPA, que son muy raros, pero llega a pasar. Entonces, sepan que eso puede pasar. Y estos son estudios sobre normalización de la prolactina con cabergolina y bromocriptina, y este es uno que compara bromocriptina, pergolida y cabergolina. Vean cómo el porcentaje de normalización de la prolactina es mucho mayor que el de una cirugía. Estamos hablando de macroprolactinomas, de tumores grandes, que tenemos normalización en más del 60%, y en el caso de cabergolina más de 80%, y más del 60% de los pacientes tuvieron una reducción significativa en más del 50% del volumen del tumor. Pergolida 80 y hasta 96%, o sea, casi todos los pacientes con cabergolina tuvieron reducciones muy significativas del tamaño del tumor. Entonces, no solamente normalizan prolactina, sino que disminuye el tamaño tumoral. Y aquí son otros estudios que están aquí, el autor y el año en el que se publicaron y el número de pacientes, y vean cómo la normalización de la prolactina se da en más del 75% de los casos. O sea, más de 3/4 partes de los pacientes van a normalizar su prolactina. Aquí hay un poquito más de diferencia entre la disminución del tamaño tumoral, y todos estos son con cabergolina, todos son macroprolactinomas. Y aquí está la dosis. Tal vez aquí tenga que ver más con la dosis, la falla de la disminución del tamaño tumoral, que es 1 miligramo nada más por semana, y los demás van de 0.5 a 3, porque acuérdense que son tumorzotes. Ahora, ¿cuál es el problema con estos medicamentos?
Bueno, las desventajas es que no sabemos cuánto tiempo puede durar el tratamiento. Si son tumores muy grandes, puede ser incluso de por vida. Puede tener efectos adversos a largo plazo. La herniación de quiasma óptico es que el quiasma que estaba elongado por el tumor, al disminuir el tumor, como si cayera, como la imagen que les mostré ayer, como de una V, que es el quiasma óptico que había caído. El aracnoidocele, porque el tumor se va y queda un hueco, digamos, que se llena de líquido, que es el aracnoidocele. Y puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo. La fístula de líquido cefalorraquídeo se da porque algunos tumores tienen expansión frontal, erosiona la lámina cribosa. Y entonces cuando ustedes inician el tratamiento con agonista dopaminérgico, ese tumor que estaba haciendo, erosionando la lámina cribosa, empieza a retraerse y quedan abiertos ciertos orificios y empieza a escurrir o salir el líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, de la cavidad nasal. Y el paciente que inició agonistas dopaminérgicos hace unos meses con un macroprolactinoma les dice que tiene escurrimiento nasal, pero es agua. Ahora, ¿cómo pueden ustedes hacer la diferencia entre un moco bilivulgar y líquido cefalorraquídeo a través de la nariz? ¿Alguien sabe qué tiene el líquido cefalorraquídeo que no tienen los mocos? Con la consistencia y el color. No. Si tienen una rinolina, tienen es alérgica a los escurre agua. Igual que el líquido cefalorraquídeo. No hay glucosa, líquido cefalorraquídeo. Entonces pueden poner una tira de bilirrubic o una tira de orina para ver si hay glucosa, una tira de glucómetro para ver si hay glucosa y si hay glucosa el líquido cefalorraquídeo. Y él, por lo general, no se hace cirugía, lo que hacemos es disminuir la dosis con esta dopamina, incluso suspender unas semanas para permitir recrecimiento del tumor que tape fístula y después dar dosis más bajas para disminuir el tamaño más despacio y así oportunidad al cuerpo de dando esas fístulas. Y si no es suficientemente efectivo, pues ya se llevará. Y el riesgo de valopatía se da con dosis altas, 3.5 a 4 miligramos por semana de cargolina, que casi nunca se requieren. Agonistas dopa se utilizan para tratamiento de Parkinson, para tratamiento de enfermedad del prolactinoma, Parkinson, es obviamente mucho más altas y ahí se vio que podían desarrollar apatía, el uso a dosis muy alta. A mí va a haber un paciente con apatía por altas dopa con prolactinomas, existe la posibilidad. Y finalmente hay unas menciones psiquiátricas, lo que les decía de la depresión, corto. Si ustedes consiguen cabergolina, que es el ser un frasquito con tabletas de 0.2 miligramos, que es la presentación que hay de 5 miligramos, que es lo habitual por semana, va a andar entre 600 y 800 pesos por semana, si es la dosis habitual. Pero si llegan a 3 miligramos a la semana, entonces vamos a 3 veces por semana. Y si esto nos dura la vida porque es un carcinoma, pues entonces, en general, ese es el problema, la desventaja. Pero efecto citocida, disminuye mucho el tamaño, entonces en algunos casos incluso se puede retirar el fármaco. Vamos a brincar esto. Retirar el fármaco, porque hay muchos estudios que sean recurrencias. Traten de retirar el fármaco, o sea, retirar que tienen ya problemas normales o por lo normal, dosis baja de argolina para el evento, o sea, miligramos por semana, y de todas maneras, porque puede haber recurrencia. Por último, acuérdense que es una enfermedad muy común, muchas mujeres se dan cuenta porque tienen anorrea y muchas de ellas van a lograr el embarazo y no lograr porque había alteración por prolactina alta, ya no va a haber porque están en tratamiento, ya los niveles de prolactina, como ya vimos, se realizan en más del 90% de los casos, entonces pueden ustedes tengan en mente que todavía hay tumor en la resonancia y la prolactina no llega a embarazar porque pues va a haber de nuevo. Entonces, sucede en el embarazo. Nosotros tenemos un microproblema antes del embarazo. El riesgo de crecer este microproblema durante el embarazo de 1.5%, o sea, es bajo, y de esta manera estamos hablando de un tumor muy chico. ¿Cuál es la conducta del microprolactinoma en embarazo? Pues el agonista dopaminérgico. Y nada más vigilar el crecimiento. ¿Cómo lo vigilarían? Usar un método invasivo en la paciente. Se hacen campo y método por confrontación. Si no aparece menopsia, no hace. Termina el embarazo, termina de dar lactancia y después evalúan si vuelven a dar tratamiento o no. Pero
otro cuento completamente si estamos hablando de prolactinoma. Tenemos un enorme y es un problema gracias a la cita. Y si la prolactina está normal, todo está normal y la posibilidad de embarazo también. Pero aquí el tumor tiene un riesgo muy alto de crecimiento que va hasta 35%, más de la tercera, uno de cada tres crecer en el embarazo. Y tomen en cuenta que ya estaba grande, ya era un macro, y que tenga más de 35% de crecer es un problema. Entonces, los prolactinomas no deben suspender, las pacientes con prolactinomas no deben suspender el tratamiento del embarazo. ¿Okay? Es importantísimo. Y en cuanto a la seguridad de los fármacos, esto es de bromocriptina, en eso, comparado con la evaluación general, vean cómo son muy similares. Entonces, no se considera que tengan mayor el embarazo. Y esto es para la ergolina, que también hay estudios. Vean cómo nuevamente es muy parecido a la población general, tal vez más alto riesgo de malformaciones congénitas, pero 0.7 y de 3 a 5, pues es muy similar, la verdad. Entonces, se puede usar de cualquier dos en macro. Esto no vamos a ver, esto es mucha información, nada más esto que tuvieran en cuenta. No todas las carcinomas son hay condiciones donde la creatina se eleva mucha frecuencia, acromegalia elevadas en las pacientes, la acromegalia es rarísima, pero la mitad con acromegalia prolactina elevada quiere decir que es un problema de creatina, pero el ovario quístico, ese sí es frecuente en población africana, y una de cada pacientes con síndrome quístico puede tener prolactinemia, y ahí sí se puede confundir porque muchas veces el inicio del diagnóstico del ovario poliquístico por amenorrea, ¿ok? Entonces, identifiquen niveles. En general, el poliquístico no a 100 de prolactina, y prolactinoma 150, 200, ¿okay? Hasta el que sea dependiente, ¿sale? ¿Duda? No, ninguna. Bueno, adelante ya. Y doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo es coherente, obviamente después de tratar con cabergolina a un paciente, derivar con neurocirugía? No te escucho muy bueno, más cerca de donde de donde No está muy bien el internet, pero le repito, a ver si ya se escucha mejor. Que cuándo es coherente que nosotros pensemos derivar a neurocirugía después de tratar un paciente con cabergolina y